Juan 6, del 60 al 71. Dice así: palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús a sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado con espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio que quienes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también por vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén, Señor. Estemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a empezar hoy día con el estudio del Evangelio de Juan. Ya acabamos con Marcos, con Lucas, pasamos a Juan y a Mateo lo hemos dejado al último. Estamos examinando los evangelios para ver cómo el Señor Jesús hacía su labor de discipulado. El Señor Jesús ha sido un discipulador por excelencia y tiene o hizo el trabajo de discipulado en forma perfecta. No habría mejor cosa para nosotros que aprender de Él. Y eso es lo que estamos haciendo. Un servidor, cuando dije vamos a hablar sobre el discipulado, agarré primero los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas del apóstol Pablo, todo el Nuevo Testamento. Y como les dije esa vez, saqué cerca de 60 temas riquísimos. Acabando con Juan, pasaremos a Mateo. Acabando Mateo, nos iremos a las epístolas del apóstol Pablo, porque queremos aprender acerca del discipulado. Este es el año del discipulado. Este es el año en que nosotros tenemos que entender que si no trabajamos nosotros en la vida de otra persona, no estamos discipulando, no estamos cumpliendo la labor. Quizás usted está diciendo: ya soy salvo, el domingo voy a la iglesia, escucho mi palabra, recibo mi menú espiritual sabroso, me vengo a mi casa y el otro domingo otra vez lo mismo, y así se pasa el mes y así se pasa el año, y usted nunca tiene en su corazón trabajar en la vida de un creyente nuevo, o quizás hasta de un inconverso. Por eso vale la pena mirar al Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos encontramos, haciendo un repaso, encontramos básicamente textos que hablan del llamamiento, elección y misión de los discípulos. En Marcos también encontramos temas
expresados en parábolas, hablándonos del crecimiento, la parábola del crecimiento de la semilla. Es un tema de discipulado. La enseñanza acerca de las ocasiones de caer, advirtiéndonos que hay a veces momentos en que los cristianos se derrumban. Eso es discipulado. En el Evangelio de Marcos usted va a encontrar la narración de la negación de Pedro. Un caso triste, pero aleccionador. Está hablando de discipulado. En cambio, en el Evangelio de Lucas se habla más del poder y la autoridad del Señor Jesucristo, del poder de la confesión. Encontramos parábolas que nos enseñan cómo debemos de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Encontramos parábolas que nos enseñan cómo Dios busca al hombre perdido, y parábolas que nos enseñan cómo debemos de vivir la vida aquí, terrenal. Lo hemos predicado. Hemos predicado Marcos, hemos predicado Lucas y ahora Juan. El Evangelio de Juan, por el contrario, es un evangelio más reflexivo. Tiene como tema principal presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el verdadero Dios. Sus palabras prominentes son creer y vida. Dos palabras que destacan el Evangelio de Juan. Dos palabras que usted las encuentra por doquier: creer y vida. Y dentro de este hermoso evangelio tenemos 5 temas acerca del discipulado. Aunque el evangelio de Juan es un evangelio más profundo, no tan narrativo, sino más reflexivo. Por ejemplo, ¿cómo comienza Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en medio de todas esas características que tiene el Evangelio de Juan, buscando, hurgando, al menos este servidor encontró 5 temas que hablan acerca del discipulado. El primero es la palabra de Dios, el alimento del discipulador. El segundo, Jesús, el buen pastor y el ejemplo del discipulador. Tercero, el Espíritu Santo, el compañero del discipulador. Cuarto, la oración, el deber del discipulador. Y quinto, apacentar las ovejas, el trabajo del discipulador. O sea, lo que vamos a hablar ahora en estos 5 temas tiene que ver con la labor que nosotros como creyentes, quizás usted no reparó, pero nosotros como creyentes tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un deber. Tenemos que discipular. Tenemos que tomar a alguien y trabajar en su vida, discipular. Y por eso estos 5 temas van a hablar directamente al creyente, al hombre
y a la mujer de Dios, que tiene que ser un discipulador. Amén. El creyente tiene que ser un discipulador. Y entonces vamos a tomar hoy día el primer tema: la palabra de Dios, el alimento espiritual del discipulador. Ojalá esos 26 minutos que me quedan me alcancen, pero voy a hacerlo en el nombre del Señor. Hemos leído el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 60 al 71. Pero el tema que dice que está allí, palabras de vida eterna, tiene su contexto, de hecho, en la parte anterior. En los versos anteriores, el Señor Jesús habla que Él es el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Y solamente le voy a leer del 51 al 55, que dice de esta manera: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El Señor Jesús estaba hablando del acto de fe más grande que el hombre puede tener. Amén. Claro, ¿quién va a entender estas palabras? ¿Cómo podemos entender estas palabras? Diciendo el Señor de sí mismo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Quién puede entender esto? Solamente el hombre que ha sido iluminado por la gracia del cielo a través del Espíritu Santo. Digan amén. Conviértase un ratito en pentecostal. A ver, voy a repetir. Solamente eso, hermano, lo puede hacer uno en quien el Espíritu Santo ha obrado. Iglesia pentecostal. Iglesia llena del Espíritu Santo. Iglesia que arde en el fuego de Dios. Aleluya, gloria al Señor, me alegra. Ya viene el avivamiento, ya viene el avivamiento, hermano. Ya usted ya no va a traer casaca, porque el fuego del Espíritu Santo le va a decir: quema, 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 y quiero más fuego, porque eso va a ser así, hermano. Como le decía en el verso 60
dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, un hombre inconverso, un hombre sin el Espíritu, un hombre sin nuevo nacimiento, un hombre en el cual no hay vida de Dios, responde de esta manera: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, hermano querido, quiero decirle que siempre habrá un momento en que uno se preguntará a sí mismo: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo? No le entiendo. ¿Cómo? ¿Comer su carne? ¿Beber su sangre? ¿Cuántas veces la palabra ha quedado oscura delante de nuestros ojos, verdad? Amén. ¿O solo a mí me pasa? No, a todos nos pasa. ¿Cuántas veces la palabra queda oscura delante de nuestros ojos? Pero ahí interviene el Espíritu Santo, porque dice Hebreos 11, y no le voy a decir el verso para que usted lo busque. Dice: por la fe creemos que el mundo fue constituido. No es que yo me pongo a razonar y encuentro la forma y la fórmula como Dios creó el mundo. Eso nunca lo entenderé. De la nada, nunca lo entenderé. ¿Hay quien interviene? ¿Hay quien interviene? Contesta, iglesia llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sembrando qué? Fe. ¿Qué cosa es la fe? Es confianza. No me diga la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa es fe? Es creerle a Dios. Creerle a Dios. Si Él dijo así, así es. Si Él dice que así es, gloria a Dios. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero el apóstol Pablo responde más a nuestra inquietud, porque a veces nosotros creemos ser muy inteligentes, muy racionales. El mundo al hombre lo ha puesto por las nubes, lo ha sentado en un pedestal, al hombre lo ha endiosado. El hombre, Pero, ¿qué dice la palabra? Lea conmigo en 1 Corintios 1:18 hasta el 24. 1 Corintios 1:18 al 24 dice el apóstol Pablo, respondiendo a nuestra inquietud, dice: porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué cosa es? Poder de Dios. Otra vez: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, escuche, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Despiértense, porque ahora somos iglesia, alianza cristiana y misionera pentecostal, llena del Espíritu Santo, poderosa en espíritu. Amén. Ay, lo van a escuchar esto en Lima y me van a matar. Pero ya saben a qué me refiero. Porque no puede, hermanos, el doctor Simpson, nuestro fundador, era más pentecostal que los pentecostales. Si usted lo lee, Alberto Benjamín Simpson, con eso, si veía esto, las iglesias de hoy día, se desmayaba, se volvía a morir, porque era un hombre que ardía en el fuego del Espíritu Santo, hermano. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dice la palabra: Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, porque por la sabiduría nadie puede conocer a Dios. Y Dios, que es tan irónico, Dios es muy gracioso. Dios tiene una chispa, usted no lo conoce. Dios hace cosas que hacen reír. ¿Qué significa Isaac? ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué le pusieron a Isaac o risa? ¿Por qué? Porque su mamá dijo: qué gracioso que es Dios, me ha hecho reír. Yo esperaba que me dé hijo cuando yo tenía 25 años, 30 años, 40 años, pero a los 90 me viene a dar un hijo. Qué gracioso que es Dios, me ha hecho reír. Yo le digo, Dios tiene una chispa única, y dentro de ese carácter de Dios dijo: no me quieren aceptar, a pesar que les estoy hablando tan bonito, con tanta sabiduría. No me quieren creer, ni me quieren aceptar. Muy bien, muy bien. Pues ahora me van a creer por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación me vas a creer. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Precioso, gracioso, sabio, tierno. Así es Dios, ¿verdad? Así es Dios, hermano. A veces nos hace reír con sus ocurrencias. A veces nos hace reír con sus cosas inesperadas, con sus sorpresas. Lea conmigo el verso 63, 6:63. Dice: el Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Solamente me detengo aquí en el verso, en esta palabra que dice: la carne para nada aprovecha. Y eso es verdad. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Es decir, la mente humana, los esfuerzos humanos, la reflexión humana no logran nada. No logran nada. Si no interviene Dios y su Espíritu, ningún esfuerzo humano será bueno para alcanzar a Dios y su revelación. Por eso el Señor completa la frase después de haber dicho: la carne para nada aprovecha. Él dice después: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. ¿Por qué el cristiano, por qué el discipulador tiene que alimentarse constantemente de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que leer Biblia mañana, tarde y noche? Como decía el martes en el ayuno, tenemos que, el Espíritu Santo despierta apetito. Apetito. Un cristiano sano, saludable, tiene apetito por la palabra. Yo le decía el martes a los hermanos en el ayuno, yo aprendí a leer la Biblia de una manera muy particular. Yo leo la Biblia por temas. De repente me viene un tema a la cabeza y eso lo busco, lo leo y busco y lo agoto y digo, lo busco por todo sitio y me lleno de eso. De repente me entra unas ganas de leer sobre tal cosa. Y yo le decía, es como cuando yo despierto un día y le digo: Yolanda, hoy día quiero comer pato. Anda al mercado y cómprame un pato. ¿Por qué? Porque me lo preparas como tú sabes prepararlo. Y quiero almorzar hoy día y quiero cenar y mañana en mi desayuno y ojalá que me alcance para el día siguiente mi almuerzo, y voy a rogar que nadie me visite. Porque me ha provocado, porque mi apetito busca eso. Así me levanto a veces con hambre espiritual. Quiero leer este libro. El Espíritu Santo me despierta un hambre por la palabra y digo, esto es lo que voy a leer. Y yo le decía también, miren hermanos, yo ya tengo los temas para el discipulado, no sé si más allá de diciembre, pero ya estoy preparando temas acerca de Proverbios. Ya saqué 15 temas acerca de Proverbios. Acabando con esto nos metemos a Proverbios, porque me entró unas ganas de leer Proverbios y lo agarré a Proverbios y dije: Proverbios, como Dios mío, tengo hambre de ti, tengo hambre, quiero comerte. Y me puse con mi lapicero y con mi papel y saqué temas, y saqué 15 temas. Y el martes, y eso lo voy a predicar aquí, pero el martes les adelanté alguito en el ayuno. ¿Qué estoy diciendo? El Señor nos dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Hermano querido, el hombre de Dios tiene que alimentarse diariamente de la palabra de Dios para hallar fuerza espiritual. Nadie dice amén. Despierten, ¿ah? A ver, voy a repetir. Sí, porque ustedes están congelados, porque yo quisiera ver ese fervor, ese fuego del Espíritu. A ver, yo les digo, el hombre de Dios tiene que alimentarse diariamente de la palabra de Dios para hallar fuerza espiritual. Amén. Poder espiritual. Amén. Vida espiritual. Amén. Ajá, muy bien, muy bien. Hermano querido, yo no estoy improvisando porque todo lo tengo escrito. Yo escribo mis sermones. Si no nos alimentamos de la palabra del Señor, cierren esa puerta, por favor, que ahorita ese reflejo está en mi cara. Sí, y abran la otra, hermana preciosa, esa puerta de acá, cosa así, sí, no, ya ahí está. Creo que ustedes mismos vean que el reflejo se estaba acá, ¿no? Sí. Por eso vamos a modificar muchas cosas acá. Por eso la palabra dice, el Señor nos dice, las palabras que yo os he hablado, las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. ¿Lo entiende? Las palabras que yo te hablo, dice el Señor, son espirituales, van directo a tu espíritu, alimentan tu espíritu, no se meten a tu cabeza, no son alimento para tu intelecto, no es para que tú lo almacenes en un cuaderno. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Se van directo a tu espíritu. Hablan a tu espíritu. Golpean lo más interno de tu ser. Hablan a tu corazón. Se meten más allá de tus entrañas, llegan a lo más profundo y ahí producen vida. Vida. Qué rico que es la palabra, hermano. Qué rica que es la palabra. Hebreos 4:12, un texto que usted conoce. Ese texto que dice, porque la palabra de Dios es viva. Ok, ¿no es cierto? Pero yo estaba pensando que cuando el Señor Jesús dice que a la rama que da fruto Él la limpia, es decir, la poda, a la rama, ya hemos predicado eso, a la rama que lleva fruto el Señor, ¿qué hace? La limpia o la poda. Cuando el Señor limpia la rama que da fruto, no usa una tijera, usa una espada. ¿Cuál es la espada que usa el Señor? La palabra. La palabra. Otro ejemplo. Un día el Señor Jesús se acercó con una tina, para hablar en criollo, una bandeja, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro, el súper espiritual, el que hablaba antes de pensar, dijo: a mí no me vas a lavar los pies, Señor. No. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Señor, Señor, no solo mis pies, todo. Y ahorita
báñame todo, Señor. No, así tampoco es, Pedrito. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Iglesia, conteste. Gloria al Señor. Ustedes ya están limpios. No necesitas bañarte de cabeza a pies. Ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra, cumpliendo una función especial. Y Hebreos 4:12 nos dice que esa palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante, parte el alma, el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. 7 virtudes muestra Hebreos 4:12 de la palabra. Dice: viva, eficaz, cortante, penetrante, parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste delante de ella. 7 poderosas características de la palabra de Dios. Y cuando hay 7, hay perfección, porque 7 es el número de la perfección. Es la palabra, es la palabra. Volviendo a Juan 6, dice: mucha gente al escuchar le dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Oh, hermano, a mí me impresiona, porque la palabra dice: desde aquel entonces muchos de sus discípulos, no dice seguidores, hombres que ya habían dicho: te seguiré, se habían hecho sus discípulos. Pero como tenían la cabeza entumecida y no dejaban que el Espíritu les hable, y no se conectaban con el Espíritu, y solamente guardaban la palabra en su cerebro y no dejaban que la palabra llegue a su espíritu y les hable y les transforme y les cambie. Y entonces hay otro texto que dice: la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos. O sea, la escuchaban y llegaba solo a la cabeza. Pero la palabra de Dios no es para la cabeza, es para el espíritu. Y si tú vienes queriendo aprender palabra, te estás equivocando. Porque la palabra no es para la cabeza. ¿Para dónde es? Para el espíritu. Es para el espíritu, porque son espíritu y crean vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor le dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y hermano, es ahí donde un cristiano, un hombre de Dios, valora lo que tiene. Se da cuenta la riqueza que ha caído en sus manos. Y entonces dice: no hay más que esta palabra. Esta palabra será dura, difícil.
pero es lo que yo necesito. Es lo que me bendice. Es lo que me despierta. Es lo que me da vida. No, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras que llegan a mi alma. Solo tú tienes palabras que me transforman, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante, opera, trabaja. Solo tu palabra me está transformando. Solo tu palabra está haciendo que mi vida dé un vuelco completo. Mi matrimonio ha cambiado por tu palabra. He cambiado como padre por tu palabra. Como esposo por tu palabra. Como hijo por tu palabra. Como empresario por tu palabra. ¿Qué sé yo? Todo por tu palabra. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Son las 10:33 y solamente acaba el primer punto de 3. Si ustedes me permiten, yo sigo. Aunque terminemos a las 11. ¿Ya? Sí, porque no me voy a quedar con lo que he cocinado. Usted lo tiene que comer. Solamente he hablado hasta ahora de que la palabra de Dios es creadora de vida, porque es espíritu y vida. Pero falta ver el efecto de la palabra como alimento espiritual. El efecto. Yo no me quiero quedar con esto, hermano, porque yo no preparo el sermón el sábado en la noche. Yo acabo hoy y hoy en la tarde ya estoy trabajando el sermón para el próximo domingo. Y toda la semana estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y en mi cabeza y en mi espíritu, y lo tengo y lo tengo. Y entonces Dios pone en mi corazón esto. El segundo punto es el efecto de la palabra como alimento espiritual. Y lea conmigo Apocalipsis 10:10. Apocalipsis 10:10 o 10 del 8 al 10. 10 del 8 al 10. Dice la palabra ahí: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oh, hermanos, la riqueza de la palabra. Juan dice: la palabra fue dulce a mi boca, amarga a mi vientre. La forma como Dios suele hablarnos no es como uno lo espera, hermano. Dios siempre habla, como dice, solamente come el que tiene hambre. Y uno se dará cuenta de las cosas que dice la Biblia si uno lo busca con hambre. ¿Por qué
La palabra es dulce a la boca y amarga en el vientre. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Por qué? Dulce a la boca, amarga al vientre. ¿Qué quiere decirnos Dios con esto? El término amargo aquí, creo yo, pienso yo, que habla de la obra que hace la palabra de Dios en la vida del creyente que decide ponerla en práctica. Amargo aquí, según mi opinión, habla de la obra que hace la palabra de Dios en la vida del creyente, si es que decide realmente ponerla en práctica. Comerla es fácil y deleitoso, dulce, como miel. La gracia está en vivirla. Vivirla es otra cosa. La palabra de Dios es amarga como remedio que da vida. La palabra de Dios es amarga porque es eficaz. La palabra de Dios es amarga porque descubre los pensamientos y las intenciones, lo descubre, lo revela, me descubre, me destapa. Yo he encontrado dos motivos por los cuales la palabra de Dios es dulce al paladar y amarga al vientre. Escuche la primera. Es amarga porque después de haberla oído o haberla leído, le va a exigir a usted, creyente, discipulador, le va a exigir ponerla en práctica y le va a exigir resultados. No solamente que tú digas, qué rica, qué sabrosa, qué dulce. Tiene que llegar a tu vientre, no solo a tu paladar. Tiene que llegar a tu vientre y te tiene que amargar la vida. Te tiene que trastornar la vida. Te tiene que cambiar la vida, te tiene que amargar. Te va a exigir. Te va a demandar. Te va a golpear. Te va a atormentar. Por eso es amarga. La primera razón. La segunda razón, la palabra de Dios es amarga en el vientre porque no solamente trae aliento al corazón obediente, sino también trae juicio para el corazón desobediente. Y eso lo sabemos todos. Y amarga. No es nada gracioso. Porque una vez que usted la escuchó o la leyó, primero le va a exigir resultados. Segundo, le va a decir sin pelos en la lengua las consecuencias si usted no la pone en práctica. Juicio. El Señor también dijo, yo no voy a juzgar al mundo. Yo no voy a juzgar al mundo. La palabra que yo he hablado,
ella les va a juzgar. Amén. Dulce al paladar, amargo al vientre. Amén. Así es la palabra. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Ay, ¿para qué viniste? Ay, si tú lees la Biblia, ay, ¿para qué viniste? ¿Para qué vienes? Ay de ti, porque al que más se le da, más se le demanda. Ay de ti, que vienes todos los domingos. Ay de ti, la palabra te va a juzgar. Ya la palabra ahorita ya te está amargando ya. ¿Sí o no? Ya ahorita en tu vientre la palabra ya está amargando, ya está sintiendo ciertos cólicos. Algunos ya los veo con cara de cólico ya. Sí, la palabra es así, hermano. Se les fue el gozo del pentecostal. Pero es así, hermano, que gloriosa es la palabra, porque la palabra es así. La palabra tiene que ser un alimento, y es un alimento eficaz, profundo. Y termino diciéndote que hay un mandamiento acerca de alimentarnos de la palabra. Lea conmigo Ezequiel capítulo 2. Del verso 7 en adelante. Ezequiel capítulo 2, del 7 al 3:15. Dice la palabra, voy a leer por partes. El Señor, hablándole al profeta Ezequiel, le dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblo, son muy rebeldes. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué son endechas? Los que han ido al colegio, los que no se escapaban por el muro, que es una endecha, sin ver el celular, una canción triste. Endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué cosa es eso? Juicio, juicio, juicio. Esa es la palabra de Dios. A veces nosotros nos acercamos a la palabra para escuchar palabras de aliento, ¿no? Palabras de consuelo, palabras que animen al corazón. Pero hermano, no hay mejor consuelo ni más aliento al corazón que andar en el temor de Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel.
¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Voy a pasar al verso 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte como contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar. Me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Por cuestión de tiempo, quiero decirles solamente que del capítulo 2, 7 al 3:33, usted encuentra el mandato a alimentarnos de la palabra. Hijo de hombre, come, toma esta palabra, llena tu vientre de este rollo que yo te doy. Hijo de hombre, come, alimenta, llena tu vientre, aunque te amargue, pero cómelo. Y del 3:8 al 15, el efecto que produce la palabra. Ustedes, si lo pueden poner, sería excelente. Si lo pueden poner los efectos. Del 8 al 10 dice la palabra: serás fuerte. Si tú lees la palabra, la comes, y aunque te amargue, llenas tu vientre, esa palabra te hará fuerte. Dicen los versos 8 al 10. El verso 12 dice: reconocerás la gloria de Dios. Y del verso 13 al 15 dice: tus ojos verán la necesidad de la gente. Porque Ezequiel después dice que el Espíritu lo llevó en la amargura y la indignación de su espíritu, y vino a los cautivos que estaban en Tel Aviv. Recién allí vio a los cautivos. Cuando uno lee la palabra, hermano, su corazón se llenará, nuestro corazón se llenará de amor por los perdidos. Veremos realmente cómo viven los cautivos. Reconocerás la gloria de Dios. Y dice la palabra: serás fuerte como un diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿De dónde acá que Ezequiel sea fuerte como diamante y más fuerte que pedernal? Por el efecto de la palabra. Amén. Por el efecto de la palabra en su corazón. Aunque le amarga en el vientre, pero los efectos son fuerte como diamante, más fuerte que el pedernal,
reconocerás la gloria de Dios y tus ojos se abrirán para ver la necesidad del hombre perdido y cautivo.